El Congreso de la Unión aprobó un dictamen de reforma a la fracción 3 del apartado A del artículo 2 de la Constitución, con la finalidad de proteger los derechos político-electorales de las mujeres y hombres indígenas, para garantizar que no sean vetadas o vetados en una contienda electoral por usos y costumbres de sus comunidades. La propuesta de reforma constitucional fue presentada en tribuna en San Lázaro el 1 de octubre de 2013. Vengo a decirles a las mujeres de México que es tiempo de darle un nuevo rostro a la realidad política del mundo indígena, hacer visible un nuevo marco de derechos y dejar atrás ese tufo racista que se esconde en el discurso paternalista del derecho consuetudinario. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género en la Cámara Baja analizaron esta reforma que prevé un cambio constitucional al artículo 2 para establecer los principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político-electoral de mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de origen étnico. Fortalecer los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los ciudadanos por su calidad étnica o pertenencia a un pueblo o comunidad indígena. También se expresa en la fracción 3 del artículo 2 de la Carta Magna que el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos no podrá limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en las elecciones de autoridades municipales. Además, garantiza que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y de ser votados en condiciones de igualdad. Además, será garantizado su acceso y desempeño a cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos o designados. El dictamen en sentido positivo fue presentado ante el Pleno de la Cámara Baja el 2 de octubre de 2014. En un país democrático como México, que se sustenta en el principio de participación efectiva de la ciudadanía, es necesario generar las normas y adecuarlas para que se promuevan y regulen el respeto a los derechos fundamentales de todos los sectores de la población, entre los que se encuentran los pueblos indígenas. Posteriormente, los partidos políticos se manifestaron a favor del dictamen. Podría señalar que la no discriminación ya está establecida a nivel constitucional. Sin embargo, no podemos ser omisos y dejar de reconocer que de manera cotidiana existen casos de discriminación que nos mueven a la reflexión al interior de las comunidades indígenas. Asimismo, para que los usos y costumbres o prácticas comunitarias no puedan menoscabar estos derechos. Y han pasado 60 años desde que se reconocieron los derechos de las mujeres para votar y ser votadas. Sin embargo, en las comunidades de donde provenimos, seguimos siendo marginadas para ser presidentas municipales, regidoras o simplemente secretarias municipales. Y si no integramos a los pueblos indígenas y en especial a estas mujeres, a esta revolución democrática que necesitamos hacer inmediatamente en todos los puntos del país, no vamos a poder decir que esta legislatura ha cumplido con su verdadero papel. Se ha demostrado que la participación de la mujer es aceptada dentro de un discurso o una representación simbólica, que entre la práctica discursiva y la realidad concreta existe todavía una brecha muy grande. Como proponente de esta iniciativa, cuyo dictamen será puesto a discusión y a votación de esta honorable asamblea, vengo a expresar nuestro compromiso decidido y unánime con los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas. Que esta propuesta pretende corregir las desigualdades, no solo por razones culturales, étnicas, raciales, de lenguaje, sino también por razón de género. La reforma constitucional fue aprobada de manera unánime con 400 votos a favor y se turnó al Senado de la República. En la colegisladora, la minuta con modificación constitucional fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos Segunda, las cuales presentaron el dictamen en sentido positivo al Pleno el 27 de noviembre de 2014. Primero, que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar
y ser votados en sus formas propias de gobierno interno en condiciones de igualdad. Segundo, que las mujeres y los hombres indígenas podrán acceder al desempeño de cargos públicos y de elección popular para los que fueron electos o designados o electas o designadas conforme a su propio régimen de usos y costumbres. El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el senador Eviel Pérez, destacó la importancia de que el texto constitucional contemple un lugar para los derechos civiles de los indígenas. No me parece redundante el texto de la reforma propuesta. Por eso, no estoy de acuerdo con quienes opinan que estamos individualizando en nuestra Carta Fundamental, pues es fundamental el respeto a los derechos políticos electorales de las mujeres en sus comunidades indígenas. Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la entonces senadora Claudia Pavlovich destacó la trascendencia del dictamen a discusión. El objetivo central de este dictamen es eliminar toda clase de prácticas discriminatorias que vulnere los derechos humanos de las mujeres indígenas por parte de las autoridades electorales. Senadores de diversos grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos. En primer lugar, quiero objetar nuevamente esta diarrea de reformas constitucionales. Ya lo hemos platicado con el señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que está siendo distraído ahorita por alguna gente. Hemos quedado en que las reformas constitucionales no se hacen más que cuando sean trascendentes, importantes, y no estar haciendo una reforma tras otra, trastocando la Constitución. Hay muchos con muchos títulos que no han sabido servir, ni cuidar, ni respetar la vida, ni ver por los suyos. Por supuesto que es necesario seguir lo que dice el apartado B de la Constitución, que tiene que ver con acciones afirmativas en políticas públicas de educación, de salud, de ingresos, de economía. Pero eso no impide que las mujeres vengamos a exigir el derecho a nuestra igualdad política. Le da una vacatio legis cuando se declare esta reforma constitucional a los congresos locales para que en el término de 180 días efectivamente reformen sus respectivas leyes y podamos lograr que los derechos políticos y los derechos civiles de las mujeres indígenas, no campesinas, sino de las mujeres indígenas, sean una realidad. Pero la violencia política es la que más prevalece en los pueblos indígenas. Porque la violencia política, con los mal llamados usos y costumbres, pues la costumbre es violentar a las mujeres, maltratar, eliminar. Finalmente, la reforma se aprobó con 90 votos en pro, ninguno en contra y 3 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a los congresos estatales para el efecto del artículo 135 constitucional. La reforma constitucional se turnó a los congresos de los estados de la Federación para su análisis y, en su caso, aprobación.